No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Tungurahua tiene la palabra, un espacio de rendición de cuentas semanal en donde les informamos a ustedes sobre las acciones realizadas en el ámbito legislativo, así como también las acciones de fiscalización positiva y el trabajo dentro del territorio en la provincia de Tungurahua. En esta semana les entregaremos a ustedes la información sobre el desarrollo del tratamiento en segundo debate del proyecto de ley de fortalecimiento de regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También trataremos sobre la propuesta que hubo, la resolución en la Asamblea Nacional de que se levante el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Y en gestión local, pues daremos a conocer diferentes actividades que viene realizando el pueblo afroecuatoriano de la provincia de Tungurahua. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todos. Bienvenido, Paulo César. Muchísimas gracias, asambleísta. Nuestro saludo de siempre a toda la gente que se enlaza hoy a la sintonía de Tungurahua tiene la palabra, el espacio de encuentro, de diálogo entre nuestra asambleísta y sus mandantes en la provincia. Esta semana en la Asamblea Nacional del Ecuador se aprobó en segundo debate el proyecto de ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin duda un proyecto que tiene importantes implicaciones en el fortalecimiento de la seguridad social como tal, en la sostenibilidad de los sistemas regímenes especiales y en los que por supuesto nuestra asambleísta tuvo una destacada participación. Doctora, cuéntenos cuáles son los cambios elementales en la propuesta, lo fundamental de la misma y la iniciativa que tuvo usted como asambleísta también en este debate. Bueno, creo que esta ley ha sido una ley ampliamente debatida. Nosotros en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores hemos recibido a todas las autoridades que han solicitado ser recibidas, así como también a muchos grupos de personas de grupos principalmente que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que están en servicio pasivo. Y de eso ha nacido una nueva propuesta muy diferente a la que inicialmente envió el presidente de la República a la Comisión de los Trabajadores. Y esto tiene relación fundamentalmente, Paulo César, a cambios que tienen que darse en beneficio. Es por eso que se la ha denominado de fortalecimiento al régimen especial, porque permite que las personas que se encuentran en la tropa pues puedan tener mejores haberes, acorta las brechas de inequidad que existía en el pago de las jubilaciones. Recordemos que mientras una persona de la tropa ganaba un tope de $800, dentro del alto mando tenían valores de 4.800, es decir, son 6 veces más de lo que ganaban. Hemos pensado que es importante disminuir esas brechas, subiendo más el beneficio que va a recibir la tropa, tanto de la policía como de las fuerzas militares, y nivelando el tope para los altos mandos a lo que recibimos todos los ciudadanos dentro de la seguridad social. Asambleísta, en el informe para primer debate usted había presentado una propuesta para que se eleve la indemnización de los seguros de vida. ¿Este planteamiento fue recogido y aprobado en el informe de segundo debate que será llevado ante el presidente? Por supuesto que sí, Paulo César. Creo que esto es algo importante y fundamental. El hecho de que no existan diferencias en el momento de la muerte en las personas de la tropa con respecto a las personas de los altos mandos. Ahora se aprobó ya en el Pleno de la Asamblea que todas las personas recibirán un aporte a su familia de $50.000 y para los aspirantes de $10.000. Creo que esto ha sido una de las cosas fundamentales que ha sido valorada y bien vista por quienes siempre estuvieron excluidos, por quienes no eran mirados. Por supuesto que dentro del Pleno de la Asamblea Nacional hubieron voces
que no estuvieron de acuerdo con esto, inaudito, pero es así. Voces de oposición como la del señor asambleísta Ramiro Aguilar, quien satanizó esta propuesta que fue aprobada ya por el Pleno, en el sentido de que ahora es preferible estar muerto. No se trata de que sea preferible estar muerto, e incluso tuvo epítetos bastante fuertes en mi contra, diciéndome que soy una buena vendedora de seguros. No se trata de eso, se trata de que las personas tenemos la posibilidad de tener una equidad y una igualdad. Y si bien es cierto, en el espacio de los sueldos, en razón de que se ocupa diferentes rangos, de que se tiene que hacer estudios incluso para poder estar en un nivel jerárquico superior, lo que hace que la diferencia de sueldos sea diferente, pero nosotros a través de la ley hemos dado la posibilidad de que cuando una persona en ejercicio de sus funciones, sea esta de la tropa o del alto mando, en ejercicio de sus funciones, pues su vida tiene el mismo valor. No puede valer más la vida de una persona superior que la vida de una persona de la tropa. Entonces, ese es el planteamiento, ese es el criterio. Lamento muchísimo que existan personas que por hacer oposición al gobierno nieguen esta posibilidad a las personas de superación y de buscar la igualdad y la equidad. Creo que es importante también el hecho de que ahora las personas que ya salieron, pues no por ellas, sino por las futuras generaciones, pues hayan apoyado estas propuestas y este proyecto de ley. Y este apoyo surge de las propias vivencias, de lo que ellos han sufrido, de lo que ellos han vivido y de lo que ellos han visto, de cómo se venía dando el manejo en el interior de las Fuerzas Armadas y de la policía en lo que tiene que ver con seguridad social. Precisamente dentro de este punto, la propuesta planteada de mejorar las indemnizaciones de seguro de vida para la tropa es una muestra en concreto de muchas políticas de inequidad que venían dándose en el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Al respecto, escuchemos la opinión de Segundo Puruncajas, subteniente en servicio pasivo. Me da pena prácticamente escuchar tanta falacia, que por sus pensamientos e ideologías personales, partidistas, individuales, no forma parte de una ideología común. Nosotros estamos aquí presentes, militares en servicio pasivo, justamente para apoyar estas reformas al ISFA, ya que con estas reformas van a disminuir las brechas inmensas. Es triste saber que compañeros que viven con 300, 400, 700 dólares y saber que oficiales que viven con 4,000 dólares, un insulto a la persona como ser humano. Nosotros estamos aquí justamente y estaremos aquí respaldando esta. Nosotros queremos expresar a viva voz que otro militar que funge ahora de candidato quiere salvar al país, cuando tuvo la oportunidad de mantener en equidad las políticas, las directivas, los reglamentos, no lo hizo y ahora quiere fungir de salvador de la patria. Esas cosas estamos aquí para rechazar. Hasta en la muerte, como acabé de escuchar, hay la diferencia entre tropa y oficiales. ¿Acaso la muerte no es igual a cada uno de nosotros como seres humanos? Después de la muerte, igualmente, como seres humanos, vamos a un solo lugar. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo esa propuesta que hace el asambleísta, que se suba a 50,000 dólares a tropa y oficiales. Estamos aquí con el gobierno, con este gobierno socialista, y vamos a seguir con este gobierno socialista. Dentro del debate de la ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad dentro de la policía y de las Fuerzas Armadas, pues existieron muchas voces que se levantaron en contra de una cúpula que no manejó de manera adecuada y equitativa la seguridad social. Una de ellas es la voz de Freddy Silva, quien dio a conocer y quien denominó como oligarquía al régimen que vivían dentro del ISFA. Escuchemos sus argumentos.
no pertenezco a ninguna organización, pero estoy identificado con este gobierno porque considero que es el único gobierno que en realidad se ha preocupado por los sectores más olvidados. En este momento hemos venido acá a la asamblea con el ánimo de apoyar esta gesta heroica, digo yo, porque lleva equidad, busca igualdad entre la tropa y la oficialidad, tanto en Fuerzas Armadas como entre la Policía Nacional. Es bueno pensar que durante décadas se han presentado cosas nefastas dentro del convivir diario en Fuerzas Armadas. Los oficiales son los dueños de la hacienda y la tropa simplemente son sus empleados, sus plebeyos. Han hecho uso fructuado de los recursos del ISFA, de las instituciones, de los organismos de Fuerzas Armadas, han usufructuado todos esos recursos para beneficio de ellos. De la tropa no se han preocupado. Se entiende que todo administrador debe preocuparse por un empleado, pues debe proveerle beneficios, debe proveerle, por ejemplo, para citar ejemplos nada más, vivienda. Cuando nosotros nos tocaba emigrar a otra ciudad, señor, teníamos que buscar algún modo de poder subsistir. Ellos no se preocuparon nunca, nunca nos brindaron vivienda. El sueldo era paupérrimo. El trato de estas personas era totalmente deshonesto y prácticamente nos quitaron la dignidad. Ahora estamos luchando para que se apruebe estas reformas a la ley, porque creemos que ya debe acabarse esta hacienda de los oficiales. Una hacienda que se preocupó tan solo de proveerles a ellos de beneficios, a ellos de lujos, y para nosotros nada. Si entendemos que las empresas de Fuerzas Armadas, que por algo se crearon, por el mismo nombre que se llama Empresas de Fuerzas Armadas, debería ser de todos los, tanto tropa como oficiales, pero no ha sido así. Por eso, señor, estamos de acuerdo esta vez que se apruebe ya estas nuevas reformas. Como parte del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, presentamos una propuesta al Pleno de la Asamblea Nacional precisamente por lo que tú manifestabas. Existe ya declaraciones por parte del presidente norteamericano con respecto a que debe cesar esos 50 años de bloqueo y que no permite el ingreso de productos ni de personas norteamericanas a Cuba, a la isla de Cuba. Creemos que esto debe terminar porque forma parte de declaraciones universales de derechos humanos, porque no es posible que durante 50 años un país pueda seguir limitado y militarizado, incluso tomando en consideración la isla de Guantánamo, y por lo tanto este fue un requerimiento que nosotros lo hicimos. Creo que es importante que la ciudadanía escuche el planteamiento de Rogelio Sánchez, quien es asesor en la Cancillería con respecto a lo que significa el bloqueo en Cuba. El bloqueo se asocia primero a un acto de guerra. El bloqueo es un acto de guerra, como lo definen varias convenciones de Naciones Unidas del principio del siglo XX. Se considera que no solo la intervención militar, el uso de medios militares, de soldados, de armas, significa acto de guerra, sino el empleo de instrumentos de coerción, de presión para lograr un objetivo de política determinado. Entonces, lo primero que, se pudiera definir el bloqueo como ese un acto de guerra, como un acto de agresión de una nación contra otra. En el caso de Cuba, desde el año 59, desde los primeros años de la revolución, una revolución que ya está cumpliendo sus 60 años, los Estados Unidos han desplegado todo un grupo de instrumentos de política que han tendido exactamente eso, a la presión, a la coerción sobre las autoridades y el pueblo cubano. Y hoy día, después de un balance de 60 años, tenemos que el balance, las consecuencias han sido nefastas. Ya no tanto para el gobierno de Cuba, sino para la sociedad cubana, para el cubano, la cubana, y por supuesto que ha impactado, ha incidido en todos los campos de la vida
de la vida de Cuba y de su pueblo, de su sociedad. El problema las afectaciones empiezan por el mismo pueblo de Estados Unidos, la propia sociedad de Estados Unidos, las mismas empresas de Estados Unidos. Una empresa exportadora de Estados Unidos que no tiene, digamos, bajo la ley de bloqueo, autorización del Departamento de Tesoro y de Comercio para exportar a Cuba, no lo puede hacer. Y estamos hablando de una empresa que exportando a Cuba puede generar ingresos, puede crear empleo y beneficiar al fisco americano y beneficiar a la sociedad americana, y no lo puede hacer. Usted, por ejemplo, si es ciudadano, digamos que usted se naturaliza en Estados Unidos, o sea, deja de ser ecuatoriano, se naturaliza en Estados Unidos, usted no puede viajar libremente a Cuba, usted tiene que clasificar y prácticamente mentir, ¿no? A una agencia de viaje de que usted se integra a una de las 12 categorías de viajeros que son los que están autorizados a ir a Cuba. La ley federal de Estados Unidos viola su constitución en la medida que impide a un ciudadano de ese país a viajar libremente a Cuba. O sea, que empiezan las afectaciones ahí y terminan en muchos. O sea, afecta a muchos países. O sea, empresas con sede social en países incluso aliados de Estados Unidos que no pueden comerciar en Cuba precisamente por el bloqueo. Bueno, felicito esa iniciativa de la Asamblea Nacional del Ecuador, me parece que es oportuna recordar que pese a que hay hubo un restablecimiento de relaciones, que hay todo un proceso, hay mucho que trabajar todavía. Yo creo que sobre todo es importante empezar a hablar de normalización de relaciones entre los dos países, se desmonten todas esas medidas, ¿no?, agresivas que no tienen ninguna razón de ser, no tienen ninguna justificación y que contravienen el derecho internacional y las normas más elementales de convivencia entre los países. De esta manera hemos reseñado para usted los aspectos más importantes del quehacer legislativo esta semana en la Asamblea Nacional. Desde luego, nuestro asambleísta tiene una gestión muy cercana al territorio, a sus actores y protagonistas, que les invitamos a conocer en nuestro segmento Gestión Local. Y en nuestro segmento Gestión Local, pues tenemos la presencia de Rogelio Durán, más conocido como Roger. Él desde muy jovencito pues ha participado siempre en diferentes organizaciones sociales. Ha pertenecido siempre a la organización afroecuatoriana en la provincia de Tungurahua y ahora está liderando como representante juvenil de CONAFRO Tungurahua. Y dado que en el mes de octubre se celebra, bueno, no se celebra, sino que recordamos esa resistencia africana, esa resistencia de los negros que fueron traídos como esclavos, muchos escaparon y llegaron hasta las costas de Esmeraldas en nuestro país, pues ellos están organizando una serie de eventos. Uno de estos se dio el día jueves 13 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y le hemos invitado para que nos cuente un poco cuáles son los propósitos de su organización, cuáles son las motivaciones que le han llevado a él a liderar esta serie de eventos que se darán a nivel nacional y específicamente aquí en Tungurahua. ¿Cómo estás, Roger? Buenos días, Betty, y muchas gracias por la invitación acá a este prestigioso programa. Bueno, sí, como dice, como acaba de decir usted, ¿no? Pertenezco acá al colectivo Afrojuvenil y también a la CONAFRO Nacional. El objetivo principal de la organización es unir más al pueblo afroecuatoriano y más que nada aquí en nuestro territorio al pueblo afro-tungurahuense, porque vemos la desunión que tenemos en el pueblo y más que nada aprovechando en la actualidad que estamos cruzando por el decenio afro, que parte de las Naciones Unidas, ¿no? y es reconocido acá en el país mediante decreto 60 y 19.5 por el presidente de la República. Y bueno, son muchas de las cosas que están en papel y depende también, creo yo, de nosotros como ciudadanos unirnos y hacer válida esa herramienta, hacerla útil para nosotros. ¿Tú como miembro de esta organización has sentido que existe discriminación?
Bueno, la discriminación y el racismo es algo con lo que uno nace en realidad. Es algo que se ve todos los días, pero sí ha habido una disminución, ¿no? Gracias a políticas públicas, gracias a que se han eliminado ciertos programas también de la televisión ecuatoriana que han aportado muchísimo para que exista casos de racismo en las escuelas, en los colegios, con chistes y burlas de todo tipo. Programas que no han sido simplemente racistas, sino también sexistas, porque hemos podido ver cómo a la mujer se le ha dejado muchas de las veces por los suelos. ¿Qué es lo que tú pedirías de la ciudadanía? ¿Qué es lo que ustedes buscan de la ciudadanía? Bueno, a la ciudadanía en general, colectividad ambateña, es importante aceptar a los demás grupos sociales, reconocerlos también, y a la colectividad afro-tungurahüense, recordarles que debemos de estar unidos y fortalecernos juntos para poder utilizar, repito una vez más, de estas herramientas que están solo en papel. Muchas de las cosas nos han ayudado bastante, ¿no? Como lo de las becas, pero hay mucho por hacer todavía, hay mucho. Uno de los objetivos, creo que como colectivo, aparte de visibilizarnos, es llegar a un consenso con René Ramírez, por ejemplo, hablar de la situación de las becas. El 16 de febrero del pasado mes, en septiembre, tuvimos el segundo encuentro del diseño afro aquí a nivel nacional en la ciudad de Quito, y terminó con cierto disgusto, porque salió a flote varias problemáticas de jóvenes en las universidades, que por ejemplo en la Universidad Católica les habían quitado la beca. ¿Por qué? Porque simplemente la excusa era que no contaban con fondos para interculturalidad. Cuando específicamente dentro de las políticas el ser parte de la interculturalidad incluso te da más puntos para poder ingresar y dar nuevas oportunidades a las minorías. Precisamente, y bueno, en último de los casos, las universidades privadas, ¿no? Pero en las universidades públicas también es muy triste. Pero es contar con recursos para una universidad privada. Exacto. Es bastante complejo. Exacto. Pero también ver este tipo, como le iba diciendo, ver este tipo de cosas también en las universidades públicas es triste, ¿no? Ver que no hay un fondo de becas para los grupos minoritarios. Ustedes en la provincia de Tungurahua más o menos son unas 8,000 personas que se encuentran en la provincia. Es necesario también que estén debidamente organizados. Nosotros en la provincia tenemos 5 pueblos indígenas, cada uno con su cultura, cada uno respetando cuáles han sido sus vivencias en las comunidades. Y sin embargo, no hemos visto que ocurra lo mismo con la comunidad afroecuatoriana a nivel nacional y en la provincia de Tungurahua. Parte de las acciones que estás realizando también es para generar conciencia en la necesidad de unirse por objetivos comunes. Claro, bueno, basándonos en el último censo del 2010, representamos aquí en la provincia el 1,4% de la población, que es más de 7,000 habitantes. Estimamos que en la actualidad ya seamos más de 8,000 habitantes aquí en la provincia. Y sí, exactamente eso es lo que estamos buscando, una conciencia de la comunidad afroecuatoriana, de la comunidad afro-tungurahüense, que muchas de las veces, gracias a la falta de cultura, a la falta de educación, vemos y hemos escuchado que dicen, no, o sea, me hago futbolista y gano más rápido dinero y ya. Pero esa vida es corta y difícil también, ¿no? Porque ajá, además no vamos a tener tantos futbolistas como necesita la comunidad para salir adelante. Así es, y precisamente en el programa de ayer, del 13 de octubre, vimos y quisimos demostrar que no somos simplemente fútbol, que no somos simplemente música, sino que también podemos incursionar en otro tipo de cosas, en iniciativas ambientales, podemos incursionar en la poesía, que no se ve,
casi aquí en el Ecuador poesía afro es muy poco en realidad, y más aún aquí en Ambato y en Tungurahua. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejar a las y los tungurahuenses que nos siguen a través de Tungurahua tiene la palabra? Bueno, el mensaje que les quiero dejar aquí a los compañeros afros, que nos unamos, que dejemos esos tapujos, a veces los resentimientos, ¿no? Que sabemos que es muy difícil cargar con esto, que como le decía, desde que nacemos, pero depende de nosotros mismos superar todo este tipo de barreras. Muchas gracias, Rogelio, por estar con nosotros. Queremos hacerles un llamado a todos los afrodescendientes que se encuentran en la provincia de Tungurahua para que puedan realizar actividades en conjunto, para que se incorporen a estas jornadas culturales que definitivamente lo que buscan es concientizar que el tema de la interculturalidad debe ir más allá de un principio que se encuentra debidamente establecido en la Constitución y en varias de las leyes en nuestro país. Es un tema en el cual los mismos afros pues deben sentirlo y deben hacer prevalecer sus derechos. Las leyes por sí mismas no funcionan, son las acciones y las actitudes los que van formando una nueva cultura. Y una invitación también para los ciudadanos y ciudadanas tungurahuenses en general, para entender de que el color de la piel no tiene nada que ver con respecto a las capacidades culturales, intelectuales, artísticas que pueden tener las personas, y que debemos unirnos todos como tungurahuenses, como ecuatorianos, para trabajar por el bienestar y por un porvenir mejor para nuestro país. Muchísimas gracias, que tengan todos una muy buena noche.